Aprendamos sobre el receptor superheterodino. Dado que tengo 3 canales y quiero recuperar uno por vez, tengo que implementar un filtro móvil que me permita concentrarme en la frecuencia de cada determinado canal. Este paradigma se conoce como que el filtro se mueva hacia la señal, pero se puede desarrollar una tecnología diferente. Dado que tengo las 3 señales en sus diferentes portadoras, yo puedo desarrollar un dispositivo para desplazarlas en frecuencia, específicamente a lo que se conocerá como una frecuencia intermedia. En frecuencia intermedia desarrollaré un filtro afilado. ¿Qué ventajas tiene este filtro? En primer lugar, al no ser un filtro móvil, este filtro será de mayor calidad, que se entiende por que la distancia entre la banda de paso y la banda de rechazo es más grande y que entre la frecuencia de paso y la frecuencia de rechazo haya un menor ancho de banda. Eso se desarrollará con mayor profundidad en filtros. Para llevar la información que se encuentra en el canal 1, tengo que configurar el bloque de desplazamiento en frecuencia con alguna información que haga que el canal 1 se dirija directamente al filtro afilado. Si deseo que el canal 2 se mueva, entonces configuraré el desplazador en frecuencia para que el canal 2 entre al filtro afilado. De la misma manera con el canal 3. Veamos un ejemplo concreto. Sea un espectro diseñado para 3 señales con portadoras en 200, 225 y 250 MHz, con una frecuencia máxima de señal modulada de 10 MHz. Me están pidiendo diseñar su multiplexor, transmisor y receptor con filtro superheterodino con frecuencia intermedia en 60 MHz. Entonces, la primera señal pasa por un filtro de 10 y se modula a 200. La segunda señal pasa por un filtro de 10, pasa por un filtro pasabajos de 10 y se modula a 225. La tercera señal pasa por un filtro pasabajos de 10 y se modula a 250. Sumando estas 3 señales se multiplexan y luego se pueden transmitir. En recepción, mi primera etapa será un Low Noise Amplificator, que es un amplificador lo suficientemente sensible como para amplificar la débil señal que llega para que el resto de la circuitería funcione y que adiciona muy poco ruido en este proceso. Luego, implementaré un filtro pasabanda bruto que comience en 190 y termine en 260. Esto para concentrarme en el espectro en el que se encuentran los canales que quiero procesar. Luego pondré un mixer. Este mixer me permitirá llevar cualquiera de estas 3 señales al filtro afilado posterior. El filtro afilado tendrá un centro en la frecuencia intermedia y como la frecuencia máxima de estas señales es 10 MHz, a 60 le sumaré 10 y le restaré 10 para tener las características en frecuencia de este filtro. Luego, si deseo pasar la señal del filtro afilado a banda base, simplemente tengo que volver a poner un mixer donde la señal a la salida del filtro se multiplique por una señal cosenoidal en la misma frecuencia intermedia, que sería 60 MHz. Anotaré las frecuencias de portadoras para explicar qué pasa con el primer multiplicador, caracterizado por Fx. Entonces, tengo una señal modulada que se multiplicará por una cosenoidal con una frecuencia Wx. Por identidades trigonométricas quedará coseno de la frecuencia portadora más la frecuencia X más coseno de la frecuencia portadora menos la frecuencia X, todo dividido entre 2.
Si distribuyo X y 2 tendré dos señales. La primera señal que ha sido modulada hacia una frecuencia superior, por ejemplo, si la frecuencia de portadora o WC estaba en 200 MHz y la frecuencia WX estaba en 50 MHz, significa que la señal se habrá modulado o se habrá movido a 250 MHz. La otra componente de la señal, que resulta en omega C menos omega X, lleva la señal que se encontraba en frecuencia de portadora a una frecuencia inferior. Con los valores anteriores sería 200 menos 50, llevaría a 150 MHz. Como pueden notar, es una frecuencia que está entre banda base y la frecuencia de transmisión. Lo ideal es que esta diferencia apunte hacia la frecuencia intermedia. De esta manera es que puedo mover parte del espectro de la señal recibida hacia el filtro afilado. En este caso específico, 200 menos fx tiene que ser igual a 60. Por lo tanto, fx será 140. Eso para la señal 1. Para la señal 2 sería 255 menos fx igual a 60. Por lo tanto, fx es igual a 165. Para la señal 3, fx tendría que valer 190. Entonces, en mi receptor tendré que declarar tres señales sinusoidales que pueden ser seleccionadas a través de un switch. Si quiero demodular la señal 1, el switch apuntará al generador de 140. Si quiero demodular la segunda señal, el switch apuntará a la señal de 165. Y así para todas las señales. Veamos un ejemplo completo. Diseñar un sistema de multiplexación, transmisión y recepción con filtro superheterodino con las siguientes características. Dos señales, la primera con una frecuencia máxima de 10 y la segunda con una frecuencia máxima de 30. La frecuencia de portadora 2 estará en 200, la banda de guarda será 5 y la frecuencia intermedia será 50, todo en megahertz. Llevar la salida a banda base. Lo primero que haré es diseñar la regla de frecuencias. Comienzo con la portadora 2 que se encuentra en 200. Hacia arriba irá a 230 y hacia abajo tengo que restarle a 230, por lo tanto será 170. Guardando el espacio de 5 MHz, 170 se convertirá en 165. 165 menos 10, que es la frecuencia máxima de la señal 1, se convertirá en 155, que es la portadora de la primera señal. Diseñando el sistema de multiplexación transmisión para estas señales. La señal 1 pasará por un filtro de 10 MHz y se modulará a 155 MHz. La señal 2 pasará por un filtro de 30 MHz y se modulará a 200 MHz. Sumando estas dos señales, tengo ya diseñado la base del sistema de transmisión. Ahora, en recepción, mi primera etapa debería ser el Low Noise Amplificator y luego declarar un filtro bruto que vaya de 145 a 230 MHz para concentrarme en el espectro en frecuencia en el que se encuentra la información que quiero procesar. Después vendrá un mixer que permitirá llevar cualquiera de estas dos señales hacia el filtro afilado. El filtro afilado tiene su centro en la frecuencia intermedia y ahora tengo que pensar qué ancho de banda tiene que tener este filtro afilado. El que correspondería para la señal 1 de 10 MHz o el para 30 MHz que es de la señal 2. Si yo elijo considerar para la frecuencia máxima sumarle 10, significaría que el filtro iría de 40 a 60, pero la señal 2 no se demodularía de manera correcta porque la señal 2 ocuparía formalmente de 20 a 80. Entonces el filtro afilado eliminaría gran parte de la información que estoy tratando de recuperar. Por lo tanto, lo que tiene que pasar es que el filtro afilado tome el valor máximo de las frecuencias consideradas entre las señales que se están modulando. Para diseñar FX simplemente tengo que restar la frecuencia portadora menos la frecuencia intermedia. Para la señal 1, 155 menos 50, que sería 105.
Para la señal 2 sería 200 menos 50 que da 150. Entonces fx puede tomar cualquiera de estas dos señales sinusoidales. Si toma una frecuencia de 105, entonces recuperaré la señal que se encuentra en el canal 1. Si declaro para fx una frecuencia de 150, entonces recuperaré la señal 2. Para llevar a banda base a la salida del filtro afilado, simplemente tengo que poner un mixer con una señal sinusoidal con la misma frecuencia que la frecuencia intermedia. Con esta base se puede explicar el siguiente arreglo de comunicación. Tengo un arreglo de origen, repetidora y destino. El origen se comunica con la repetidora con una frecuencia de 200 MHz y la repetidora se comunica con el destino en una frecuencia de 500 MHz. ¿Por qué hay un cambio de frecuencia? Para que recepción y transmisión no se interfieran. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la señal que estoy recibiendo en la repetidora? Se llevará la señal recibida a una frecuencia intermedia y esa frecuencia intermedia se subirá a una nueva frecuencia de transmisión. Sin embargo, se puede hacer una aplicación adicional. Ya que la señal está en frecuencia intermedia, se puede extraer información exclusiva para esta etapa del sistema o para esta estación. Entonces, el filtro superheterodino permite desarrollar una tecnología relativamente más sofisticada que la simple modulación.